Comenzó a grabar. Ya. A ver, lo primero, lo primero es que me digan si me están escuchando y que no me lo digan escrito porque no puedo leer ahora, solamente puedo escuchar. Entonces, si me están oyendo, alguien que me dé aviso. Sí, profesor, me lo escucho perfectamente. Ya, súper, gracias. Ahora sí, ahora continúo. ¿Saben qué? Yo en base a lo que leí ayer, que me enviaron por el grupo de WhatsApp, que yo dije, que necesito que me digan lo que va para este TPS. Y alguien que me envió como los contenidos así, bueno, me enviaron 3 puntos específicos. Esto y esto. Y yo en base a esa información que me dieron anoche, yo hice como una planificación y se las compartí. Y le dije, bueno, estas son las fechas en que vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Pero ahora recién Olivia me envió el TPS 2 del año pasado, y yo veo que en ese TPS 2 están incluidos otros contenidos que yo no sabía que iban, y que yo no sabía que iban, y que obviamente tampoco los incluí en la planificación, porque de aquí a que publiquen el TPS 2, lo que me da tiempo de hacer son 5 clases, aproximadamente 5 o 6 clases. No tengo más tiempo como para decir que voy a dar más contenido en tiempos adicionales. ¿Sí? Siento que, bueno, que en este mes se perdieron más clases porque yo también me ausenté debido a que el tiempo de verdad que se me ha hecho muy, muy apretado para tantas cosas que estoy haciendo, problemas además por acá personales y de trabajo y de todo tipo. Y obviamente yo dejé de hacer clases como por 2 o 3 semanas, pero lo cierto es que ahora que vi el TPS que me envió Olivia, me doy cuenta que van a salir cosas que yo no incluí en la planificación. Entonces, por ejemplo, dice que puede salir de acá algo que tenía que ver con el método de Newton, el método de Newton-Raphson. Eso ni siquiera lo asomé yo en la planificación. Hay una pregunta de eso. Después me piden en otra parte función inversa. Hay una pregunta que tiene que ver con la función inversa. Entonces, esa pregunta de función inversa tampoco yo incluí en la planificación hablar de función inversa. Después por allá vi otra pregunta que tenía que ver con utilizar la derivada para graficar funciones. Entonces, yo tampoco incluí en lo que planifiqué cómo utilizar la derivada en el proceso de planificación. Entonces, ya iban 3 cosas que no incluí. Y por último, un poco más abajo, me mandan a buscar el polinomio de Taylor. Y entonces el polinomio de Taylor tampoco lo incluí. Y obviamente son 4 contenidos que no incluí y 4 contenidos que deberían ser 4 clases más. Entonces, en lo que no sé es dónde vamos a meter esa clase porque el tiempo tampoco me acompaña mucho, y segundo, el tiempo en general, no solamente mi tiempo no me acompaña, sino el tiempo de aquí hasta el TPS tampoco nos acompaña a todos para poder abordar todo eso. Veo aquí que hay un tema de matrices que yo sí incluí algo yo coloqué en la última clase el método de Gauss-Jordan, pero aquí veo un poco más allá del método de Gauss-Jordan, veo también operaciones con matrices. Hay métodos de Gauss-Jordan, sí, pero también hay tema de de operaciones con matrices, suma, resta, multiplicación con matrices. Entonces, eso no lo abordé. Así que me quedo más preocupado que cualquier otra cosa en cómo voy a hacer con el tiempo que tenemos para explicar tantas cosas. Porque ni siquiera puedo decir, bueno, vamos a hacer algo, los sábados vemos 2 clases, porque es que yo ahora estoy dando clases particulares los fines de semana, porque necesité comprometerme con alumnos acá para hacer clases particulares buscando a solucionar cosas que tenía que solucionar por aquí. Entonces ni siquiera puedo hacer esa opción de meter más clases en otros horarios. Así que bueno, iremos viendo hasta dónde podemos llegar y bueno, yo de todas maneras en determinado momento les diré, nada más llegaremos hasta acá, investiguen ustedes lo que falta por su cuenta, porque también les va a tocar tal vez eso porque no veo de otra forma. Y otra cosa que les iba a decir era lo siguiente, era, ya, cuando yo pedí ayer que me compartieran los contenidos, o sea, yo me apoyo en ustedes, y esto lo hablo en forma general, pues no es algo así como particularmente de una persona. Yo me apoyo en ustedes porque
quien puede conocer mejor la asignatura son ustedes que la están cursando. Y yo no estoy tan empapado con los programas de estas asignaturas. No estoy tan empapado porque no son asignaturas que yo cuando trabajé en la UNA las administré o las organicé yo o las planifiqué yo o algo que tuviese que ver con ellas. Porque yo estaba más hacia el lado de lo que era educación matemática y no tanto hacia el lado de contaduría, administración, ingeniería, o sea, estas otras carreras que estudian ustedes. Entonces, estos programas yo no los conozco. Cuando yo les pido que me informen qué va, en la medida en que ustedes me entreguen una información como más real, más completa, más exacta, pues obviamente yo voy a poder estar en posición de ayudarlos más. Entonces, eso, porque decirles, por ejemplo, no, yo me voy a meter por internet, que no me cuesta nada, pero también, como le digo, lo del tiempo a mí de verdad me juega en contra. No se imaginan cuánto a veces me pongo a cuestionar a veces que hago mucho y realmente trato de hacer mucho con muy poco tiempo que tengo. Y sacrifico muchas veces el tema también del descanso, que es importante. Bueno, entonces le decía que no, o sea, que eso, que les pregunto justamente porque necesito el apoyo de ustedes para que me orienten, porque esto es un trabajo, yo los quiero ayudar, pero obviamente necesito que ustedes también traten de ayudarse. Y una forma de ayudarse es esa, o sea, si yo le pregunté en el grupo, un grupo que vemos una cantidad de personas, ¿hay cuántas personas en el grupo? 56 participantes en el grupo y entonces que me entreguen una respuesta incompleta o parcialmente cierta, obviamente hace que yo me fíe de algo que no es cierto y que luego ejecute una planificación que no está correcta. Fíjense que me pasaron una fotografía donde salía realizar de manera objetiva problemas de aplicación de definición de la derivada. Ok, perfecto. Después decía, aplicar con sentido lógico las derivadas de orden superior, bla, 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 representación, gráfica, etcétera. Después decía, resolver con sentido analítico problemas que involucren las operaciones con matrices y transformaciones geométricas. Ya. Y de último, aplicar de forma organizada el método de Gauss-Jordan. Allí en esas cuatro líneas que estoy leyendo, en ninguna parte hablan del método de Newton, tampoco hablan del polinomio de Taylor. Entonces, claro, es una información que es parcialmente cierta, pero no está completa. Y entonces yo planifiqué en base a algo que no estaba completo. Más me parece completo lo que luego compartió Olivia hoy, hace unos minutos atrás, donde se ve como dice que el TPS-2 va el objetivo del 4 al 7. Y entonces cuando yo me voy del 4 al 7, no, fíjate que del 4 al 7 dice lo mismo que decía la foto que me enviaron anoche. No dice nada del polinomio no dice nada del polinomio de Taylor y no dice nada del método de Gauss. Entonces, eso, o sea, es como, o sea, si veo el contenido que va para el TPS, no hablan de Taylor ni de Newton, ni de método de Newton. Pero si veo el TPS que me envió Olivia, ahí sí sale el polinomio de Taylor y así sale el método de Newton, perdón, el método de Newton y el polinomio de Taylor. Sí sale. Entonces, uno queda así como que, ¿a quién le creo? ¿Al TPS o al plan de curso? Bueno, total que eso, que o sea, me siento así a veces como atado de mano porque no manejo información completa y creo que o sea, la mayoría del grupo tampoco la maneja. Yo creo que para uno ir a una fuente que sea confiable y que esté completa, uno debería ir a lo que se llama el plan del curso, plan de curso. Cada asignatura tiene un PDF que se llama plan de curso. Y ese plan de curso, a mi forma de ver, por la experiencia que tengo cuando trabajé en la UNA, allí sale como el contenido, pero mucho, mucho más especificado y detallado. Y yo creo que ahí es donde podríamos recurrir a la hora de querer saber qué es lo que va al TPS. Yo, de todas maneras, viendo el TPS del año pasado, yo me imagino que lo que sale en ese TPS es lo que va, pues. Entonces, que aunque en esta información compartida no se mencionan esos contenidos que dije, en el TPS del año pasado sí están. Hay preguntas de eso, entonces me guiaría por eso que está allí. A ver, escuché como un sonido de como que escribieron algo. Ahorita no puedo leer,
porque ahorita quité esa opción de poder leer lo que ustedes me escriban. Ahorita lo que, si quieren, como comentar algo, eso sí necesito que, como que tomen la palabra por micrófono para poderlos escuchar, sí, pero leer no podría. A ver, ¿quién quiere decir algo o comentar algo al respecto? Buenas tardes, profesor, compañero. Profesor, lo que pasa es que muchas veces en el plan de curso, en el plan de curso están especificados los puntos que la profesora Liz me mandó, que yo lo volví a enviar hoy, otra vez, donde primero el objetivo número 4, que es lo que van a evaluar en el TPS-2, está la definición y la propiedad de la derivada en primer orden. En el objetivo 5 se va a estudiar lo que es aplicar esas derivadas de orden. Y está todo bien detallado ahí. Y otra cosa, lo que pasa es que en el libro, lo que es la parte de Newton, está en un solo ejercicio, se está, planteando. Y está así como que mucho. Y lo que es de Gauss está casi a lo último, pero lo tocan así también. Lo que es que yo he estado leyendo el libro y sí aparecen, pero están así como que entre líneas. Ya. Bueno, yo ahí lo que se me ocurre es lo siguiente, es replanificar lo que ya planifiqué y tratar de combinar en una clase ya no un tema, sino dos temas, tratando de unir así y dejar días libres para meter los nuevos temas que aparecieron. Yo entiendo que, por ejemplo, el método de Newton y el polinomio de Taylor son dos contenidos que finalmente terminan siendo como aplicación de la derivada, porque tanto para aplicar el método de Newton como para buscar el polinomio de Taylor, en ambos casos hay que derivar, hay que derivar. Entonces, yo entiendo como que, bueno, te explico la derivada y tú con la derivada tienes que saber hacer todas las cosas que necesiten hacer derivada, ¿sí? Algo así como que yo te enseño la herramienta de derivar y es tu deber luego investigar cómo usa la derivada para, hallar, para aplicar el método de Newton o cómo usa también la derivada para conseguir el polinomio de Taylor, porque finalmente ambas cosas sí necesitan de la derivada. Entonces, ahí vamos a ver dónde las podemos colocar. Aunque sean con dos ejemplos de cada uno. Dos ejemplos del método de Newton y dos ejemplos del polinomio de Taylor, para que ese contenido esté. Ya es lo que se me ocurre por ahora. Bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos esa combinación. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy y fíjense que la primera clase de hoy, que es la definición de la derivada, no está en el TPS. O sea, no hay una pregunta en el TPS que diga aplique la definición de la derivada para conseguir la siguiente derivada. No hay preguntas en este TPS que me mandó Olivia, no hay preguntas de eso. Pero siempre se comienza siempre se comienza por eso, por calcular derivadas, no usando reglas, sino usando la definición. Entonces, me serviría que alguno de ustedes o varios se ocupen de eso, por favor. Se ocupen de conseguir otros TPS, no solamente el que me enviaron del año pasado, sino de otros semestres u otros años, y veamos si en otros TPS sí salen preguntas que tengan que ver con la aplicación de la definición de la derivada para hallar la derivada de una función. Eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy. Y yo creo que aquí yo debería cambiar ya esto de límites y continuidad y colocarle derivadas. Creo que corresponde. Así que, bueno, la siguiente clase a lo mejor cambio eso de límites y continuidad y colocar la derivada y sus aplicaciones. Ya, entonces, bueno, clase número 12 y aquí vamos a iniciar. Por favor, denme un minuto. Ya vamos a comenzar, ya voy a empezar a escribir. Déjenme buscar el lápiz con que yo escribo en la tableta electrónica. Ya.
Acá volví. ¿Será que me escuchan o se cayó la conexión? Ahorita sí se está escuchando, pero hace rato no. Ahora sí, entonces volvamos al y continuemos. Se había quedado la pantalla en blanco y no se escuchaba nada, pero ahora sí ya se visualiza nuevamente y se escucha. Sí, no se escuchaba era porque no estaba acá. Me había ido. No sé si porque quedó la habitación quedó sola, entonces ya no se escuchaba. Pero entonces comenzamos. Fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Para uno calcular la derivada de una función, uno utiliza la siguiente fórmula. Entonces, no sé, el título debería ser acá, derivada por definición. Derivada por definición. Imagínense que yo tengo la función f de x igual a 5x, voy a inventar, 5x elevado a 3. ¿Sí? Más, vamos a agregarle un término más, no sé, 4x elevado a 2 y le voy a agregar un término independiente, menos 3. Ya, eso. Ese polinomio que está allí, esa es la función. Y yo quiero hallar su derivada. Fíjense algo, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, pero la derivada de un polinomio se puede hacer por regla y queda así. Vean, este 3 que está acá arriba se baja y se multiplica por el 5. Y luego al exponente le resto 1, es decir, 3 menos 1, lo voy a colocar aquí. Entonces vean, bajo el exponente lo multiplico por el coeficiente, pero además al exponente le resto 1. Y así lo repito en el siguiente término. Bajo el exponente 2 lo multiplico por el 4 y al exponente le resto 1. Y además empiezo a aprender que lo que viene ahora, el tercer término, es una constante porque no tiene x. Y la derivada de una constante siempre es 0. La derivada de cualquier número constante siempre es 0. Cualquier número. Una fracción, un decimal, una raíz, pi, el número e de Euler, el que sea. Cualquier número constante, la derivada es 0. Entonces, dando un poquito aquí de orden eso, 3 por 5 es 15. X elevado a 2 porque 3 menos 1 es 2, más 2 por 4 es 8. Y x elevado a 1, pero x elevado a 1 no hace falta colocar el 1, menos 0, entonces esta es la derivada. Yo acabo de hacer la derivada, pero no la hice por definición, la hice por regla o por técnica, o por, sí, vamos a decir por regla, pero yo la quiero hacer es por definición. Lo que la quería hacer era por regla para que vieran el resultado que tenía que conseguir cuando la haga ahora por definición. Atención acá, para hacerla por definición hay que aplicar este límite, es una fórmula. La derivada de x es el límite cuando h tiende a 0, atención, de f de x más h restándole f de x y luego dividiendo todo esto por h. Hay que calcular ese límite, pero como nosotros practicamos bastante límite, yo confío en que ustedes son capaces de hacer los límites que nos van a quedar. Son límites que siempre van a ser indeterminaciones, 0 sobre 0, y que ustedes van a tener que romper esas indeterminaciones. Entonces, siempre que vayan a calcular una derivada, apréndanse esa fórmula porque si se la piden por definición, ustedes tienen que utilizar obligatoriamente esta fórmula. Hay una fórmula alternativa, pero a mí no me gusta usarla. Me gusta usar esta. Me gusta usar esa. Entonces, esa es como más sencilla de explicar. Entonces, bueno, vamos a aplicarla. Comenzamos. Aquí hay dos cosas que yo necesito buscar. ¿Quién es f de x más h? Y fíjense qué es lo que hay que hacer para buscar f de x más h. F de x más h se supone que es que donde, voy a pintar en amarillo, se supone que es en mi función donde yo vea la letra x, yo tengo que colocar allí x más h. Y entonces la función va a quedar así. Atención. En lugar de quedar 5x elevado a 3, va a quedar 5 paréntesis x más h, cierro paréntesis, elevado a 3. Cambié la letra x por el x más h que está dentro del paréntesis. Luego viene más 4 por x al cuadrado, pero yo voy a reemplazar esa otra x otra vez por x más h y esta vez elevado a 2. Y luego viene menos 3, que menos 3 no tiene x y ahí no tengo que reemplazar nada. Esta expresión que está acá, yo tengo que desarrollarla, pero para desarrollarla yo tengo que saber productos notables. Ejemplo, el producto notable de un cubo
Hay que saberse esa fórmula. El producto notable de una suma elevado a cubo es así. El primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Eso que acabo de escribir allí es el producto notable, pero para el caso de una suma elevada al cubo. Son fórmulas que están por internet. Pueden buscarla y tenerla siempre a la mano escritas en su cuaderno. Es más, se la voy a escribir por acá arriba en la esquina. No me cuesta nada. Cualquier suma a más b elevada al cubo es a al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces a b cuadrado más b al cubo. Y si fuese, en lugar de ser una suma, fuese una resta, o sea, a menos b al cubo, entonces los únicos que van a cambiar de signo son el primer signo, que cambia de más a menos, y el último signo, que cambia también de más a menos. El otro se mantiene como un más. Este más se mantiene como más y solamente cambia el primero y el último. El primer más y el último más cambian a signo negativo. El del medio se mantiene positivo. Ahí tienen el caso de la suma y de la resta. Y el que ustedes conocen ya por tradición es el cuadrado a más b elevado al cuadrado, que ese es el primero al cuadrado más el doble primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Listo. Y si aquí fuese un signo menos, aquí se coloca un signo menos, pero aquí sigue siendo más. Listo. Entonces, bueno, de esa fórmula del cubo me valí para desarrollarlo primero. Continúo escribiendo más. Ahora viene un 4, abro paréntesis, tengo que desarrollar esa suma al cuadrado con la fórmula que tengo arriba. Sería x cuadrado más 2x por h más h cuadrado, cierro paréntesis, y al final va un menos 3, que por tema de espacio lo escribo así un poco más abajo, menos 3. Listo. Fíjense, ahí hay varias cosas. Allí hay varias cosas. A ver, si fuese elevado a 4, si fuese en lugar de ser x más h elevado a 3, fuera x más h elevado a 4, tendría que buscar el producto notable para el exponente 4. Que eso existe. Hay fórmulas para el 4, para el 5, para el 6. Por supuesto, entre más grande sea el exponente, más grande es la fórmula. Pero cuando es, por ejemplo, exponente 4, también se puede calcular. Yo, por ejemplo, lo hago de memoria porque me conozco el triángulo de Pascal y eso podríamos explicarlo en otro momento, cómo conseguir el del 4, el del 5, para no aprendérmelo de memoria, simplemente deduciéndolo mentalmente. Entonces, bueno, aquí lo que les invitaría ahora es que como que eliminemos los paréntesis. 5 por x elevado a 3 es 5x elevado a 3, más 5 por 3, 15, x elevado a 2h, más otra vez 5 por 3, 15, xh cuadrado, más 5 por h cubo, son 5h cubo, más 4 por x cuadrado es 4x al cuadrado, más 4 por 2 son 8, 8xh, más 4h cuadrado y menos 3. Ese es el desarrollo más ampliado que pude escribir. Todo ese desarrollo me va a servir para escribirlo en mi límite. Atención, regreso al límite. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, y aquí voy. Cuando h tiende a 0, y entonces, por este que está acá, voy a escribir todo ese desarrollo que me quedó allí. ¿Es largo? Sí, pero hay que hacerlo. 5x cubo más 15x cuadrado h más 15x h cuadrado más 5h cubo más 4x cuadrado más 8xh. Muy bien, sí. Más 4h cuadrado menos 3. Listo, pero no he terminado. Porque ahora viene menos f de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Escribir un menos y abro paréntesis. Este menos que estoy aquí remarcando, este menos, es este menos que está aquí en la fórmula. El menos que está entre f de x más h y f de x. Y ahí abro un paréntesis para dentro de ese paréntesis poner f de x. ¿Quién es f de x? La función que me dieron al principio, ese es f de x. Entonces, ahí, en ese paréntesis voy a escribir mi función. 5x elevado a 3, sin el f de x, obviamente. 5x elevado a 3 más 4x elevado a 2 menos 3 y cierro paréntesis. Y todo eso va dividido sobre una letra h. Ahora yo tengo que eliminar el paréntesis. ¿Cómo se elimina el paréntesis? Lo voy a hacer de una vez porque me interesa ahorrar espacio
Y entonces mira cómo se elimina el paréntesis. Borro el paréntesis y entonces ese menos va a hacer que todo cambie de signo. Atención acá. Ese menos que estaba precediendo va a hacer que este 5, que era positivo, pase ahora a negativo. Va a hacer que este más 4x cuadrado sea menos 4x cuadrado y va a hacer que ese menos 3 se transforme en más 3. Eso es lo que hace. Y eso me va a permitir eliminar términos. Miren los términos que voy a eliminar porque son iguales. 5x al cubo positivo se va con 5x al cubo negativo. Listo. Pero por ahí también hay otro que se puede ir. 4x al cuadrado positivo con 4x al cuadrado negativo. Y este menos 3 se puede ir con este más 3. Y haber hecho eso me reduce considerablemente la expresión. Me va a quedar, y voy a pasar acá, me va a quedar que f' de x es igual al límite, porque sigo poniendo límite, no he terminado, límite, y voy a colocar sobre esa raya lo que quedó. ¿Qué quedó? 15x cuadrado h, 15x cuadrado h, ¿qué más quedó? Más 15xh cuadrado, más 15xh cuadrado, sigo colocando, más 5h cubo, más 5h cubo, sigo colocando, más 8xh, más 8xh, sigo colocando, más 4h cuadrado, más 4h cuadrado, ya casi terminando, ya más nada, más 4h cuadrado, sobre h. Sobre h. Si ustedes evalúan ese límite, les va a dar 0 partido 0 o 0 sobre 0, que es una indeterminación. ¿Y cómo rompo esa indeterminación? Voy a sacar arriba factor común h. Vean, va a quedar límite cuando h tiende a 0. Repito, para que ustedes vean que da 0 sobre 0, ustedes tienen que reemplazar donde está la h 0. Y se van a dar cuenta que queda arriba puro 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Y todo eso va a dar 0 sobre 0. Entonces, si saco arriba factor común h, vean, donde dice 15x cuadrado h, nada más va a quedar 15x cuadrado, sin la h porque la saqué. Donde dice más 15xh cuadrado va a quedar más 15x y como había un h cuadrado, ahora nada más queda una sola h. Donde decía más 5h cubo, ahora queda más 5h elevado a 2 porque la otra la saqué afuera. Donde dice más 8xh, ahora queda más 8x porque la h la saqué. Y por último, donde dice más 4h cuadrado, ahora queda más 4h porque del h cuadrado saqué una h. Y es lo que queda, partido o dividido sobre h. Y esta h se elimina con esta h y me queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de 15x cuadrado. Escribo lo que quedó, más 15xh más 5h cuadrado más 8x más 4h. Y ahora voy a reemplazar, cada vez que vea una h pongo un 0. Entonces me queda 15x cuadrado más 15x multiplicado por 0 más 5 por 0 elevado al cuadrado más 8x más 4 por 0. Cada vez que veía una h ponía un 0. Entonces vean, esto da 0, esto da 0 y esto da 0. ¿Qué es lo único que no da 0? El 15x cuadrado más el 8x y es justamente el mismo resultado que me dio cuando hice la derivada por la técnica. Profesor, pero por la técnica sale más rápido. Sí, pero si te la piden por definición no hay excusa, tienes que hacerla por definición. Ya. Entonces ahí le estoy colocando cómo se hace en el caso de los polinomios, porque lo que acabo de derivar es un polinomio. Ustedes deberían practicar este método con varios polinomios. Yo les voy a dejar tarea para que practiquen cómo se calcula la derivada de un polinomio, tanto por la técnica que expliqué allí, como por la definición. Y así ustedes comprueban que por la técnica o por la regla sale exactamente igual que por la definición. Dan los mismos resultados. Ah, profesor, pero si no es un polinomio, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a explicarle ahora, si no es un polinomio, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una raíz? Cuando es la derivada de una raíz cuadrada o de una raíz cúbica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bueno, segundo ejemplo de derivada por definición. Ejemplo número 2. Un minuto que están llamando y tengo que
Ahora sí. Listo. Ahora, ajá, continuemos. Ya, es que estoy respondiendo aquí, estoy diciendo que estoy ocupado y no puedo atender ahora. Ok, continuemos. Listo. Vamos a suponer que nos piden derivar una raíz cuadrada. Atención acá. Me dicen que la función es la raíz cuadrada de x más 5. Tengo esa función. Y me dicen que la derive. Bueno, que la derive por definición, que es el camino más largo. Bueno, yo primero la voy a hacer por regla, solamente para ver cuánto tiene que dar, y después la hago por definición para corroborar que me dio bien. Vean, el procedimiento es el siguiente. Si es por regla, se hace así. La derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Esa es la regla. Claro, hay otras cosas que hay que hacer después, multiplicar por la derivada interna, bla, 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 pero hasta aquí en este caso va a quedar hasta allí. Esta expresión la puedo dejar así o la puedo racionalizar. Ya eso es a gusto de cada quien. La pudiese dejar así, repito, la puedo racionalizar. Si la racionalizo, multiplico por raíz de x más 5 y divido por raíz de x más 5. Y esto quedaría la raíz de x más 5 sobre 2 veces x más 5, pero sin raíz. Esas son formas de verlo. Me sirve así, así, o me sirve también así. Cualquiera de las dos son equivalentes. Entonces, avanzamos. A ver, ya va. Ok, ahora sí. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos por el método de la derivada por definición. Vamos a hacer el límite, como les estaba diciendo, vamos a hacerlo paso a paso. Va a salir una indeterminación, hay que romper la indeterminación y vamos a ver cómo es ese procedimiento. Son cosas que vimos cuando hacíamos límite, o sea que no voy a decir nada que sea nuevo o primera vez. Si ustedes han seguido las clases, se van a dar cuenta que todo lo que voy a decir ya estaba dicho. Ok, entonces empezamos. Escribo la fórmula. Para mí escribir la fórmula es importante porque de tanto uno escribirla una y otra y otra y otra vez, uno se la aprende. F' de la función X, límite cuando H tiende a 0 de la función evaluada en X más H, luego le resto la función normal y después lo divido sobre H. Así. Así se hace. Esa es la fórmula. Entonces, el trabajo mío es buscar quién es f de x más h. Y es como le expliqué en la otra parte, que le voy a repetir esa parte que es donde vea la letra x, yo debo reemplazar x más h. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de x más h más 5. Entonces, el X lo cambio por X más H y luego coloco el más 5. Eso es lo que hay que hacer. Ahí no hay más nada. Ahí no hay que aplicar productos notables. Ahí no hay que hacer absolutamente más nada. Eso es lo que queda. Entonces, vamos al límite. Entonces, me queda que f' de X es igual a límite cuando H tiende a 0 y reemplazo de la raíz de X más H más 5 menos la función normal, que es la raíz de X más 5 y esto dividido sobre H. Como no hay más nada que hacer, si yo reemplazo la H, en donde aparece la H arriba y abajo, se van a dar cuenta que me queda 0 sobre 0, que es una indeterminación y tengo que romper la indeterminación. Las indeterminaciones se rompen
cuando hay raíces multiplicando por la conjugada. Entonces, bueno, voy a proceder a multiplicar por la conjugada. Me queda entonces que f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de, a ver, de la raíz de x más h más 5 menos la raíz de x más 5 dividido sobre h, y lo multiplico por la conjugada de esas raíces, de esa resta de raíces, que sería la suma x más h más 5 más la raíz de x más 5. Y en el denominador repito lo mismo. Raíz de x más h más 5 más la raíz de x más 5. Entonces, cuando haga la conjugada, entonces empiezo. Ahí tengo que repetir otra vez la palabra límite. Límite, lo voy a hacer aquí abajo, límite cuando h tiende a 0, y al multiplicar por la conjugada va a quedar esto. Como arriba me queda una resta por la suma, o la suma por la resta, o la suma por la diferencia, que es lo mismo, va a ser el primero al cuadrado, es decir, la raíz de x más h más 5, todo elevado al cuadrado, menos la otra raíz, también elevada al cuadrado. Y en el denominador me queda la h multiplicando en paréntesis a la suma que está debajo. La raíz de x más h más 5 más la raíz de x más 5. ¿Ok? Estas raíces con esos cuadrados se pueden simplificar. Raíz se cancela con cuadrado, raíz se cancela con cuadrado, y eso me va a ayudar a que me quede algo mucho más sencillo de habilitar. Entonces, quedaría, voy a la otra lámina, quedaría entonces f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de. ¿Qué queda en la parte de arriba cuando eliminé los cuadrados? X más h más 5, x más h más 5, y después viene menos x más 5. Pero este menos afecta al x más 5 y lo tengo que colocar así con paréntesis. Aquí, ojo con paréntesis. Después de ese menos, paréntesis. Paréntesis. Listo. Y en el denominador viene la h por lo que está dentro de los paréntesis, que es la suma de las dos raíces. Raíz de x más h más 5 más la raíz de x más 5. Atención aquí. Elimino el paréntesis que está arriba. Lo pudiese eliminar de una vez allí. No, lo voy a eliminar aparte para no confundir. Límite cuando h tiende a 0. Al eliminar el paréntesis me queda x más h más 5 menos x menos 5. Y debajo queda h por la raíz de x más h más 5 más la raíz de x más 5. Vean que arriba puedo eliminar. ¿Qué puedo eliminar arriba? La x positiva con la x negativa y el 5 positivo con el 5 negativo. Lo que hace que quede arriba solamente la pura h. Y abajo también queda una h con esta raíz de x más h más 5 más la raíz de x más 5. Simplifico la h de arriba y la h que está debajo. La simplifico. Ahí rompí la indeterminación. Al simplificar esas dos h, rompo la indeterminación y me queda el límite cuando h tiende a 0. Arriba queda un 1, porque ya eliminé la única h que había, queda un 1, y abajo queda la raíz de x más h más 5 más la raíz de x más 5. Y ahora voy a sustituir donde está la letra h, voy a colocar 0. Entonces me va a quedar 1 sobre la raíz de x más 0 más 5 más la raíz de x más 5. Resulta que ahí donde está el 0, raíz de x más 0 más 5 es raíz de x más 5. Entonces me queda 2, raíz de x más 5 más raíz de x más 5. Y como es la misma raíz, raíz de x más 5 más raíz de x más 5, eso es 2 veces la raíz de x más 5. Y me dio lo que yo tenía cuando hice la técnica. Esta parte que está aquí. Me dio exactamente lo mismo. 1 sobre 2 raíz de x más 5. 1 sobre 2 raíz de x más 5. Eso. Entonces, ya ahí es cuestión de que practique. De que practiquen los ejercicios que le voy a dejar. Y eso. Falta hacer uno más. Hice uno de polinomio, hice uno de raíz, voy a hacer uno de trigonometría.
voy a hacer uno de trigonometría y con ese cerramos. Entonces lo demás va a ser para que ustedes ejerciten tarea. También les voy a dejar, pudiésemos aprovechar de hacer tiempo y hacer otras cosas para que la clase que viene del sábado, poderla entonces desocupar para tener más tiempo para hacer las cosas que aparecieron a último minuto. Vamos a hacer una de trigonometría. Si ustedes tienen la función f de x igual a, no sé, 5 seno de x, y quiero derivar 5 seno de x, resulta que por regla, la derivada del seno es el coseno. Así que la derivada de 5 seno de x es 5 coseno de x. Esta es la derivada por regla. Pero claro, para hacerla por regla así, en un segundo, tienes que saber que la derivada del seno es el coseno. Porque si no la sabes, como que igualito te vas a tardar buscando la tabla para ver qué es lo que es la derivada del seno. La derivada del seno es coseno, entonces así. Pero ya si no se la sabes, listo. Al revés no es tan igual. La derivada del seno sí es el coseno, pero la derivada del coseno es menos seno, es con negativo. ¿Sí? Entonces, hacer esa diferenciación. La derivada del seno sí es el coseno, pero la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, vamos a hacerlo por la definición, a ver si es verdad que la derivada de esa función va a dar 5 coseno de x. Entonces, procedo. Entonces, quedaría algo así. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Como les digo, escribo la fórmula todas las veces que pueda, de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Quién va a ser f de x más h? Bueno, tengo que, donde aparezca la letra x, yo tengo que reemplazar x más h. Entonces, esto me va a quedar así. Esto va a ser va a ser 5 por el seno, paréntesis, de x más h. Pero resulta que hay unas fórmulas que sirven para calcular el seno de la suma de dos ángulos o el coseno de la suma de dos ángulos. Entonces, esa fórmula la voy a escribir por acá, por la esquina. Es, si yo tengo el seno de alfa más o menos beta. Digo más o menos para que vean el caso si es suma o si es resta. Entonces, eso sería el seno de alfa multiplicado por el coseno de beta. Otra vez más, si en el paréntesis está un más, aquí colocan un más. Si en el paréntesis está un signo menos, ustedes colocan un signo menos. Ahora es al revés. Si había dicho primero seno de alfa, ahora es seno de beta. Y luego dije coseno de beta, ahora es coseno de alfa. Esa es la fórmula para el seno. Y si fuese el caso del coseno, el coseno de alfa más menos beta, pues entonces el coseno del primero multiplicado por el coseno del segundo. Ahí es coseno, coseno. Arriba es seno, coseno, seno, coseno. Mixto, mezclado. Pero aquí es coseno con coseno. Coseno del primero por el coseno del segundo. Y los signos son al revés. Cuando en el paréntesis uso un más, aquí debería usar un menos. Y si en el paréntesis uso el menos, aquí yo uso un más. Y sería el seno del primero por el seno del segundo. Ahí está la fórmula. Entonces, aquí arriba voy a usar la del seno de suma. Sería 5 por, este 5 multiplica todo lo que voy a escribir. 5 por, entonces, seno de la suma, seno del primero por el coseno del segundo, más seno del segundo por el coseno del primero. Listo. Esto que está aquí, lo multiplico por 5, sería 5 seno de x coseno de h más 5 seno de h coseno de x. Y eso lo voy a reemplazar aquí en el límite. Esto es límite cuando h tiende a 0 de. Quedaría 5 seno de x coseno de h más 5 seno de h coseno de x. Ahora viene menos f de x. Y f de x es lo que está arriba. 5 seno de x. Este es f de x. Esto que estoy aquí colocando en un círculo. Ese es f de x.
5 seno de X. Todo esto va sobre H. Perfecto. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver cómo... Ese límite, repito, si ustedes lo evalúan, les va a dar 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación y tengo que romperla. Entonces vamos a ver cómo hacemos el procedimiento para romperla. Yo voy a hacer varias cosas. Voy a separar este límite en dos límites diferentes. Vean los límites que voy a separar, porque voy a usar los límites trigonométricos notables que usamos en el primer TPS. Va a haber un límite donde voy a tener en ese límite este que está acá, este solo. 5 seno de h coseno de x sobre h. Aquí está. 5 seno de h por el coseno de x sobre h. Ese límite va con eso. Y en el otro límite voy a colocar más el otro límite va a ser el límite cuando h tiende a 0 de el primer término 5 seno de x con coseno de h y el último menos 5 seno de x. Y todo esto también sobre h. Bueno, miren, aquí está el límite notable, el que les enseñé en la primera vez. Mire, seno de h sobre h. Ese límite vale 1. Claro, lo tengo que arreglar para que se vea más limpio. Para poderlo ver más limpio, tendría que el 5 y el coseno de x sacarlo fuera del límite. Y me queda 5 coseno de x, límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Y ahora este límite que está en el círculo vale 1. Y 1 multiplicado por 5 coseno de x va a ser 5 coseno de x. Listo, ahí ya tengo la respuesta. Pero en el otro límite está el otro notable, pero no se ve todavía. Para que se vea el otro notable, tengo que sacar factor común 5 seno de x. Vean que aquí se repite 5 seno de x y aquí se repite 5 seno de x. Entonces, saco factor común 5 seno de x y después coloco el límite cuando h tiende a 0 de... Cuando saco el primer 5 seno de x, va a quedar el coseno de h solo. Después va a quedar menos 1, porque donde decía 5 seno de x, al sacar y no quedar nada, uno dice que quedó un 1. Y esto dividido por h. Este límite es el otro límite notable que valía 0. Tal vez usted me diga, profe, pero usted dijo que era 1 menos coseno. Pero es que no importa, 1 menos coseno o coseno menos 1, cuando el valor es 0, da lo mismo si es 0 positivo o 0 negativo, porque el 0 no tiene valor. Entonces, este límite que está acá es el otro límite notable que valía 0. Entonces, finalmente, me queda un límite que vale 1 y me queda otro límite que vale 0. Entonces, al sacar la cuenta, el que vale 0 anula el término completo, porque todo lo que se multiplica por 0 da 0. Y el que vale 1 me queda 5 coseno de x multiplicado por 1, que 5 seno de x multiplicado por 1 es 5 coseno de x multiplicado por 1, eso es 5 coseno de x, que me da lo que me había dado el otro límite. Y ahí lo tienen. Ese es un límite trigonométrico. Y valdría la pena hacer también uno exponencial, tal vez uno con logaritmos, no sé, pero ponernos creativos con ese tipo de cosas. Lo cierto, o hacer incluso un límite, hacer una derivada, pero que tenga que ver con una función a trozos. Sería también interesante hallar una f' con una función que sea a trozos. Pero no va a ser hoy porque no quiero confundirlo con más cuestiones de estas. Yo lo que haría a continuación es más o menos repasar las reglas más básicas de la derivada. Cuestión de que la semana que viene no estemos tan en cero. Entonces, aquí viene. Reglas de la derivada. Algunas reglas de la derivada. Fíjense algo. Reglas de derivadas. Voy a extenderme 30 minutos más en esta clase. O sea, la clase la voy a terminar dentro de 30 minutos. Más o menos sería a las 6:30. Voy a terminar la clase. Entonces, en estos 30 minutos, quiero hacer la regla de la derivada. Pues, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, hay varias reglas que ustedes tienen que aprender. Ya en estos primeros ejemplos que le hice por definición, ya le hablé de algunas reglas.
Por ejemplo, le hablé la regla del polinomio o de las potencias. Si yo tengo una función f de x igual, no sé, a 3x cuadrado más 8x menos 3, entonces, piensen un poco y díganme cuál es la derivada de esta función. 3x cuadrado más 8x menos 3. ¿Cuál sería la derivada? Tratando de darme ya la respuesta simplificada y como ya resuelta, lo más final posible. Haciéndola por regla, no por definición. ¿Quién se atreve? 6x más 8. Ok. 6x, 6x más 8. Sí, porque me quedaría este 2, lo bajo y lo multiplico por 3 y me queda 6. Perdón, acá. Se escribió donde no era. Aquí sí. Bajo el 2 y bajo este 2 y lo multiplico por este 3 y me queda 2 por 3 es 6. A la x le resto 1 en el exponente y 2 menos 1 es 1. El 1 no hace falta colocarlo. Luego viene más, aquí se sobreentiende que está un 1. Al bajar este 1 me queda 1 por 8, 8. Y luego la x me quedaría x elevado a 0. Porque diría que 1 menos 1 es 0. Pero resulta que x elevado a 0 es 1. Así que me queda 8 solo. Y después viene menos 3, que la derivada de una constante es 0. Entonces, esa es la derivada del polinomio. Entonces, si yo quiero complicar esto, me pongo creativo con las fracciones. O dice, este es el número 1. Vean el número 2. Me pongo creativo con las fracciones. 2 tercios de x a la 2 quintos menos 1 medio de x a la 4 tercios más no sé, más 2 quintos de x menos 1 tercio. Listo. Este lo voy a hacer yo porque está como más complicado con estas fracciones. Pero no es tan difícil. Es más o menos lo mismo. F' va a ser igual a el 2 quintos lo bajo y lo multiplico por 2 tercios. Entonces me queda 2 quintos multiplicado por 2 tercios. Yo sé que 2 quintos por 2 tercios es 4 quinceavos, pero no lo quiero colocar tan directo. Y aquí me queda x elevado a 2 quintos menos 1. No es 1 menos 2 quintos, es 2 quintos menos 1. Después viene menos 1 medio multiplicado por 4 tercios y la x lo elevo a la 4 tercios menos 1. Y los que vienen a continuación, ese 2 quintos de x es 2 quintos y la constante es 0. ¿Sí? El 2 quintos de x, la derivada de x es 1, entonces 1 por 2 quintos es 2 quintos. Entonces, haciendo un poco de cuenta, 2 por 2 es 4, 5 por 3 es 15. 4 quinceavos de x elevado a la menos 3 quintos. Una de las cosas que aprendí en el liceo fue a restar siempre con el 1 de memoria rápido, con fracciones. 2 quintos menos 1 es menos 3 quintos. No tengo ni siquiera ni que escribirlo ni nada. Todo es mental. Veo el 1 como 5 sobre 5. Y ahí resto 2 menos 5 me da menos 3 y ya listo. En la otra sería menos 4 sextos. Por cierto que 4 sextos lo puedo simplificar por la mitad. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Me quedaría 2 tercios. 2 tercios de x elevado a 1 tercio, porque 4 tercios menos 1 es 1 tercio. Y luego me queda más 2 quintos. Y eso es básicamente la derivada. Y fíjense entonces cómo la regla de la potencia me sigue ayudando incluso cuando los exponentes son de fracción. Vean este tercer ejemplo que aquí quiero mostrarles también por si no lo saben, cuando se puede utilizar también la regla de la potencia. Vean, la raíz cuarta de x a la 3 menos 2 sobre la raíz cúbica de x. Vean eso. Allí, aunque ustedes no vean potencia, yo puedo aplicar con esas raíces así todos atravesadas, yo puedo aplicar la regla de la potencia. Y para aplicar la regla de la potencia solo me valgo del hecho de que las raíces se pueden convertir en potencias. Así, vean. Esa raíz cuarta de x elevado a 3 no es más que decir x elevado a 3 sobre 4. Porque el índice de la raíz se coloca en el exponente, pero como un denominador. Como un denominador. Y en la otra parte hago lo mismo. Esa x que está dentro se sobreentiende que está como x elevado a 1. Entonces me quedaría x elevado a 1 es 1 sobre 3. Quitando la raíz. Y ahora esta potencia que está en el denominador, esta x a la 3 cuartos no pasa nada.
pero la otra x que está en un denominador la puedo subir al lado del 2. Y cuando yo suba esa potencia al lado del 2, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo al exponente. O sea que 2 sobre x elevado a un tercio, puedo decir que es 2 por x elevado a menos un tercio, cambiando el signo al exponente. Y así puedo aplicar la regla de la potencia. Fíjense, yo aquí no he derivado. Yo lo que hice fue tomar mi función original y reescribirla de otra forma. Pero esa es la función original. Ahí yo no he derivado. La línea que viene, ahora sí sería la aplicación de la derivada. Vamos a escribir aquí abajo pequeño, sería f' de x, entonces bajo el exponente, aquí se sobreentiende que está un 1, entonces bajo el 3 cuartos y lo multiplico por 1, sería 3 cuartos por 1, 3 cuartos, y la x queda elevada a la menos un cuarto, porque le restó 1. Y eso ya de una vez, 3 cuartos menos 1, menos un cuarto. El que lo sabe hacer de memoria lo felicito, el que no practique lo y trate, y si no lo hace con lápiz en una esquinita del cuaderno. En la siguiente me quedaría menos 2 multiplicado por menos un tercio, porque el exponente lo bajo, menos 2 por menos un tercio. Y la x me queda menos un tercio menos 1. Y para que sepan, menos un tercio menos 1 es menos 4 tercios. Lo voy a escribir al lado. Me quedaría 3 cuartos de x a la menos un cuarto más, y aquí pasa a ser un más porque resulta que tengo dos negativos, y negativo por negativo es positivo. Entonces me queda más 2 tercios de x elevado a la menos 4 tercios, que menos 4 tercios es el resultado de menos un tercio menos 1. Y ahí tienen entonces cómo yo pude aplicar la regla de la potencia. Me gustaría dar, antes de pasar, ahora quiero explicarle la regla de la multiplicación y la regla de la división. Me gustaría, antes de pasar esas dos reglas, que ustedes me hagan un ejercicio y me compartan la foto por WhatsApp. Este es el ejercicio que me gustaría que hicieran. Tómense el tiempo. Vamos a ver qué número sería este. Número 4. Voy a dar 5 minutos para que lo hagan. F de x igual a un tercio de x elevado a menos 3 más 2 raíz cuadrada de x elevado a 3 menos 5 sobre la raíz cuadrada de x más 7x menos 3 sobre x más 8. Me puse creativo, pero traten. 5 minutos, ni siquiera el que lo termine, mándeme la foto. Igualmente yo después lo voy a hacer. Y ahí ustedes van a comparar si lo que hicieron estaba bien o está mal. Y si no lo alcanzaron a terminar, por lo menos ven si hasta donde pudieron llegar, llegaron bien. 5 minutos. Son las 6:11. A las 6:16 empiezo a resolverlo.
Volví. Me tardé un poco más, pero volví. Ahora sí. ¿Alguno la logró terminar? Bueno, no llegó ningún mensaje de WhatsApp. No me llegó ningún mensaje de WhatsApp que me dijera que lo habían podido hacer. Ahora quiero antes de empezar a resolverla, quiero que me den su comentario. De lo que pudieron alcanzar a ver que yo hice y este intento que trataron de lograr hacer. ¿Qué es lo que vieron que era lo más difícil? ¿Qué es la parte que más se les dificulta? Comentemos de eso antes de seguir con el ejercicio. Yo lo voy a hacer para que ustedes puedan compararlo. ¿Qué me pueden decir? Profesor, en lo personal, yo no le pude mandar la foto porque mi cámara no funciona. Okay. Pero el resultado me dio la derivada de f de x es igual a menos 1 sobre x más 2 tercios por 1 sobre la raíz cuadrada de x, que eso es igual a 5 medios por 1 sobre la raíz cúbica de x más 5. Ok. Bueno. Eso fue lo que me dio. Ok. Vamos a hacer. Los demás pudieron intentar hacer. Bueno, no perdamos tiempo en eso. Y ahí ustedes tienen que usar con calculadora las operaciones. Ahí van viendo qué cosas pueden hacer. Yo voy a buscar primero f de x transformada. Todavía no voy a buscar la derivada, porque antes de buscar la derivada, yo necesito esta función reescribirla de una manera que yo pueda derivarla más fácil. Por ejemplo, esa raíz la voy a transformar en x elevado a la 3 medios, porque recuerden que una raíz cuadrada que no tiene índice es porque se sobreentiende que aquí está un 2, y ese es el 2 que estoy colocando debajo del 3. Luego en esta siguiente, esa raíz de x que está en el denominador, lo puedo escribir como, vean, como que si esto es un 1 que se sobreentiende y esto es un 2 que se sobreentiende. Entonces eso es x elevado a 1 medio. Y así, luego viene 7x menos, y esta x que está en el denominador, esta que estoy señalando, la puedo subir siempre y cuando al exponente que se sobreentiende que es un 1, le cambio el signo a menos 1. Entonces ahí está, más 8. Entonces, no he derivado, solamente estoy reescribiendo la función de una manera que me permita aplicar puro la derivada de la potencia. Continúo. Tengo otra, sería f de x, todavía no voy a derivar porque me falta una transformación que hacer. 1/3 de x elevado a menos 3 más 2 multiplicado por x a la 3 medio. Y aquí donde está esta fracción voy a subir la x. Y al subir la x solamente tengo que recordar cambiarle el signo al exponente. Y todo lo demás queda igual. Y ahora sí, comienzo a derivar. En f', vean entonces el paso a paso para derivar. En el f' me va a quedar menos 3 multiplicado por 1/3 elevado a x menos 3 menos 1. Lo estoy haciendo paso a paso. No quiero colocar directamente el menos 4 para que ustedes vean de dónde va a salir el menos 4. Sigo. Más 2 que multiplica a 3 medios. Me da lo mismo si colocan el 3 medios antes del 2 o después del 2. Es lo mismo. X elevado a 3 medios menos 1 menos 5 multiplicado por menos 1 medio, x elevado a menos 1 medio menos 1, después viene más 7 multiplicado por 1, x 1 menos 1, después viene menos 3 multiplicado por menos 1, elevado a x menos 1 menos 1, y por último ese más 8, la derivada del 8 que es constante es un 0. Vamos a ir simplificando valores. En la simplificación, yo hago esto. Este 3 se cancela con este 3. Este 2 se cancela con este 2. Fueron coincidencias que me ayudan. Coincidencias que me ayudan a hacer las cuentas un poco más rápidas. Y aquí me queda menos 1, que no hace falta colocarlo, x elevado a menos 4, más 3, x elevado a 1 medio, menos por menos es más, 5 medios de x elevado a la menos 3 medios, más 7 por 1, 7. Ese x elevado a la 0, todo lo que se eleva a la 0 es 1. Después viene menos por menos más, 3 por 1 es 3, x elevado a menos 2. Y ahí tengo más o menos los términos listos. Puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, f' de x
para terminar y hacer como que el último arreglo, lo pudiese escribir así. Menos 1 sobre x elevado a 4. Esto es opcional si ustedes quieren. O sea, yo dije, bueno, como tengo x elevado a menos 4 arriba, lo puedo pasar debajo del menos 1 y lo cambio de negativo a positivo. Eso es opcional, no es obligatorio. Este que sigue, más 3x elevado a 1 medio. Eso es 3 raíz de x. Porque la raíz de x es lo mismo que x elevado a 1 medio. Repito, eso también es opcional. Otro, más 5 sobre 2 y al lado del 2 coloco x elevado a la 3 medio. ¿Qué hice? Bueno, como tenía x a la menos 3 medio, lo bajé al denominador al lado del 2 y lo pasé con el exponente positivo. Aquí viene luego más 7 y después de este más 7, porque resulta que x elevado a 0 es 1 y 7 por 1 es 7, viene por último más 3 y debajo del 3 coloco x elevado a 2 positivo si quiero. Son pasos opcionales. Listo. Miren, la realidad es que después que ustedes hagan f', es esto que está acá, todos los arreglos que ustedes hagan después son opcionales. Esta es una forma de escribirlo y uno lo que pasa es que siempre busca a la forma más reducida, más simplificada. Y en el caso, bueno, incluso ese x elevado a 3 medio que está aquí, se los voy a señalar en amarillo. Este x elevado a 3 medio que está aquí, esto yo lo pudiese escribir de otra manera. Vean cómo se pudiese escribir, pero repito, es opcional, no es obligatorio. Eso se pudiese escribir así, como 5 sobre 2 raíz cuadrada de x elevado a 3. Eso es otra forma de escribirlo, cuando hay exponentes con fracción. Pero eso tienen que ustedes practicarlo para que o sea, en la medida que ustedes lo practiquen, va a llegar un momento en que lo van a ver de una manera y al mismo tiempo lo ven de la otra. O sea, para ustedes no va a ser una dificultad escribirla de una o de la otra. Eso. Y ahí queda el ejercicio. Como le dije que le iba a explicar 2 reglas para terminar, aquí les voy a explicar la regla de la multiplicación y la regla de la división. Y con eso ya hemos terminado. Imagínense que tengan esto. Vamos a colocar aquí regla de la multiplicación, también llamada regla del producto. Regla de la multiplicación o regla del producto. Imagínense que tienen f de x igual a x elevado a 3 multiplicado por el seno de x. Y está multiplicando dos funciones. X elevado a 3 es una función, seno de x es otra función. Entonces, bueno, yo quiero calcular la derivada de esa multiplicación. El que es inexperto en derivada tiende a pensar que, bueno, ya sé, derivo x a la 3, que es 3x al cuadrado por, y derivo el seno, y la derivada del seno, el profesor dijo que era el coseno. Ya, profesor, ya terminé. Y no es así la derivada de una multiplicación. O sea, en la derivación de una multiplicación no es tan sencillo como que derivo el primero por derivo el segundo. Ya, fin. Aquí hay que hacer una regla que se las voy a escribir, de hecho, para que la tengan así como escrita en la esquina. Aquí la voy a escribir. Si ustedes tienen que derivar, por ejemplo, tienen una función f de x igual a la función a multiplicada por la función b. Vamos a decir que a y b no son constantes, son funciones. Entonces tengo la función a por la otra función que es b. Y yo quiero hallar f', vean cómo es esto, es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es la regla que se usa cada vez que tengan una multiplicación y la quieran derivar. ¿Sí? Por cierto que se me había olvidado decir, yo estoy tan acostumbrado a derivar con esta comita arriba, que significa, por cierto, prima. Esta coma que yo pongo arriba significa prima. Entonces, cuando uno dice calcula f', ahí lo que te están diciendo es calcula la derivada. Y calcula f'', ahí es que calcules la segunda derivada. Y si te mandan hasta la tercera, f'', ahí es que calcules la tercera derivada. Pero también existe que cuando es la 4, ya no se coloca prima, sino que se coloca entre paréntesis número romano. Aquí está. Esto significa la cuarta derivada en número romano. Eso. Es para que nos acostumbremos a la notación del prima S que está allí. Listo. Pero también hay otra forma de derivar. Se la voy a mostrar aquí abajo. En lugar de decir f', como vengo diciendo, puedo decir la derivada de f con respecto a x. Esa es otra forma de pedir la derivada.
Es lo mismo que la prima, pero es otra forma de escribirla. Esa es otra notación. Así que le pidan f' o que le pidan df sobre dx, le están pidiendo igualito la derivada. Así que bueno, atención con otra forma. Y hay otras formas más, pero no los voy a confundir con más maneras de escribir derivada. O la prima o esa que está allí. Entonces, bueno, derivada de f con respecto a x sería entonces derivar el primero por el segundo sin derivar. Más. Ahora, el primero sin derivar por el segundo derivado. Fíjense que no he derivado, solamente coloqué que x al cubo lo voy a derivar, pero no lo derivé. En la siguiente línea lo voy a derivar. La derivada de x elevado a 3 es 3x elevado a 2. Ahí sí lo derivé por el seno de x en derivar. Sigo. Más x elevado a 3 por la derivada del seno, que ahora sí lo voy a derivar, y resulta que yo les comenté que la derivada del seno era el coseno de x. Esta es la derivada. Se acabó el ejercicio. Entonces, es eso. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Eso. Esa es la regla para derivar cuando hay producto. Interesante cuando tengo un triple producto. Por ejemplo, observen este ejercicio. Sea la función f de x igual a x a la 5 multiplicando por el logaritmo neperiano de x por el coseno de x. Tengo un producto triple. Para derivar un producto triple, yo tengo que agrupar dos juntas como que si fueran una. Y entonces ya aplicaría la derivada del primero, que sería entonces, aquí voy, f' va a ser la derivada del primero, que sería la derivada de esto que está aquí, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, todo lo que está en el corchete, el primero sin derivar, le coloqué paréntesis, pero bueno, por la derivada del segundo. Y resulta que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces coloco aquí seno. Y como es menos seno, este más que está aquí pasa a ser un negativo. Pero la derivada está incompleta porque ahora me faltaría derivar lo que está dentro del corchete. Esto que voy a pintar de amarillo. Esto que está aquí me falta derivarlo. Pero ¿cómo derivo eso? Listo. Para derivar allí, ahí tengo el producto de dos funciones. Entonces, en ese corchete aplicaría la derivada del producto. Entonces sería... Aquí, en esto que está pintado amarillo, aplico la regla de la derivada, que es la derivada del primero, otra vez para ellos dos. Entonces sería la derivada del primero. Yo estoy acostumbrado a escribirlo así y luego lo derivo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. No lo he derivado, solamente escribo con la comita para saber que lo tengo que derivar. Esto va en corchete. Afuera del corchete va coseno de x, después viene menos, después x a 5, logaritmo neperiano de x, seno de x. Y ahora sigo concentrado dentro del corchete. La derivada de x elevado a 5 es 5x elevado a 4, restándole 1 al exponente, por el logaritmo neperiano de x, más x elevado a 5. Y la derivada del logaritmo neperiano, para que vayan tomando nota, la derivada del logaritmo neperiano también es de tabla, es 1 sobre x, automáticamente. 1 sobre x, multiplicado afuera por coseno de x, menos x elevado a 5, por el logaritmo neperiano de x, por el seno de x. Fíjense que ya les he dicho varias derivadas. Les dije la derivada del seno, les dije la derivada del coseno, y ahora les estoy agregando la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 sobre x. También me sé la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cotangente es 1. O sea, me sé muchas, pero ese aprendizaje me lo da el haber hecho muchas derivadas y que eso va quedando en la mente. Aquí, donde tengo x elevado a 5 sobre x, aquí puedo eliminar una de estas x con esta que está aquí. Y me quedaría x elevado a 4. Simplificando, como tengo arriba x elevado a 5, simplificando una con la que está debajo. Y esto multiplicado por el coseno de x y restándole este otro término que tiene 3 factores. Ahí tienen una derivada triple, de un producto triple. Es bueno que practiquen los productos triples. Bueno, entonces aquí les expliqué la regla de la multiplicación. Vamos a explicarle la regla de la división. Yo les voy a dejar tarea para que ustedes practiquen esto y bueno, el que lo quiera practicar y quiera que esto lo ejercitarlo hasta un punto que pueda dominar más de lo que puede dominar con la primera vez que lo está viendo. Ahora viene la regla de la división.
tienes una función que es una división. Por ejemplo, x elevado a 3 sobre el seno de x. Ahí está. Vamos a derivar esto. Entonces, ¿cuál es la regla para dividir? Aquí se las voy a escribir. Cuando uno va a dividir, perdón, cuando uno va a derivar y tienes una función A sobre una función B, la derivada se hace de la siguiente forma. Atención. Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos, en la multiplicación es suma, pero en la división es resta. Menos el primero sin derivar por la derivada del de abajo. Y esto va todo dividido entre el de abajo elevado al cuadrado. El de abajo sin derivarlo. El denominador sin derivarlo, pero sí elevándolo al cuadrado. Ahí está. A ver, que estaba viendo eso. Ahora vamos a hacer la derivada. ¿Cómo se hace esta derivada? Bueno, aplicando esa regla sería la derivada del de arriba. Miren, aquí incluso le pongo a ustedes la libertad de que coloquen el de arriba con el prima para saber que lo tengo que derivar. O si alguien quiere, profesor, pero así se pierde tiempo, vamos a colocar de una vez la derivada. También puede de una vez. Como es el de arriba derivado, bueno, la derivada de x a la 3 es 3x elevado a 2. Ahí está. La derivada del de arriba ya hecha por el de abajo sin derivar. Menos. Ahora, el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Colocándola directamente, o sea, no coloco seno de x con la coma, con la prima para decir que lo voy a derivar, sino que de una vez lo derivo y así no tengo que usar otro paso. Entonces, la derivada del seno, como lo he repetido, y se la sigo colocando es para repetírselo tanto que se lo vayan aprendiendo de tanto escucharme. La derivada del seno es el coseno y sobre el denominador, que es el seno de x, elevado al cuadrado. Y ahí está, listo. Listo. Si ustedes quieren, por ejemplo, hay dos formas de escribir seno al cuadrado. Uno puede escribir seno al cuadrado así, con paréntesis el cuadrado afuera, o lo puedes escribir así, con el cuadrado después del seno y luego la x. Lo que no puedes decir así, porque así sí está malo. Porque así sería otro tipo de función. Aquí, en esta que está mala, estoy diciendo que el que está elevado al cuadrado es la x. Y yo lo que quiero decir que quien está elevado al cuadrado es el seno. Entonces, para decir que el que está elevado al cuadrado es el seno y no la x, o se usa así con paréntesis o se usa así sin paréntesis. Eso. Y ahí tienen la función derivada. Muy interesante sería que tuviesen un ejercicio donde tuviesen que poner en práctica todo. Vean. El logaritmo neperiano de x multiplicado por el seno de x dividido entre x elevado a 4. Ahí tienen una multiplicación y al mismo tiempo una división. Entonces ahí también sería algo que ustedes como que lo traten de razonar cómo harían esa derivada. Vamos a ponerle aquí como tarea este. Y por último, quiero que ustedes traten de hacer este y les voy a dar nada más 2 minutos para que lo traten de hacer y yo luego la hago. Traten de ustedes de llegar a lo más que puedan avanzar. A ver, vamos a hacer este. Logaritmo neperiano de x dividido entre 2x elevado a 3. Hagan ese ejercicio, tómense 3 minutos, lo hago y ahí damos finalizada la clase y luego le mando el PPT con la tarea dentro del PPT para que tengan esta semana suficiente para repasar. Y ya por lo menos siento que avancé más de lo que había pensado. Yo hoy venía mentalizado que nada más iba a ser puro, yo venía mentalizado que nada más iba a ser la derivada por definición. Pero resulta que terminé haciendo la derivada por definición y además le estoy dando la regla del producto y la regla del cociente, o lo que es lo mismo, la regla de la multiplicación y la regla de la división. Y ahí están aprendiendo otras cosas. Bien, entonces 5 minutos, bueno, 4 minutos nada más para ese ejercicio. Y ahí paso yo a hacerlo y con eso finalizamos.
Listo. Vamos entonces a realizar esta derivada. Para hallar la derivada, ya recordamos que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces comenzamos. La derivada del logaritmo neperiano, también se los comenté y sigo comentando a forma de que tanto escuchar ya la vayan aprendiendo. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x, multiplicado por el de abajo sin derivar. Aquí está, multiplicado por el de abajo sin derivar. Menos, ahora el de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada del que está debajo. La derivada de 2x elevado a 3 es 6x elevado a 2. Aquí hay que tener cuidado que no se malinterprete esta multiplicación. Y luego viene el denominador 2x elevado a 3 elevado al cuadrado. Vamos a simplificar la expresión. Vean cómo la puedo simplificar. Esta x que está aquí arriba, que dice 1 sobre x, esa x la puedo simplificar con una x de esta x elevado a 3. Me quedaría 2x elevado a 2. Luego, en esta multiplicación, yo colocaría, para evitar malas interpretaciones, yo colocaría el 6x cuadrado primero por el logaritmo de x. Para que no se interprete que la x la tengo que multiplicar por el 6x elevado al cuadrado. Y como es una multiplicación, me da lo mismo el orden porque el orden de los factores no altera el producto. Y en el denominador lo podría dejar así, pero también podría hacer lo siguiente. Elevar primero este 2 al exponente 2, que 2 elevado a 2 da 4. Y además, este x elevado a 3, cuando lo elevo también a 2, me queda x elevado a 6, porque estos dos exponentes se multiplican. Entonces, cuando tengo una potencia de una potencia, los exponentes deben multiplicarse. Aquí quedaría x elevado a 3 por 2 y x elevado a 3 por 2 es x elevado a 6. Entonces, esta es una forma como más fácil de verlo. Sin embargo, se me acaba de ocurrir otra cosa, que yo pudiese aquí, para simplificar más, si quiero, es opcional, buscar la mitad de 2, que es 1, la mitad de 6, que es 3, y la mitad de este 4, que es 2. Y haciendo esa simplificación me quedaría arriba x elevado a 2, porque el 1 se sobreentiende, menos 3x cuadrado logaritmo neperiano de x, y abajo quedaría 2x elevado a 6. Pero esos son pasos opcionales, no son obligatorios. No son obligatorios. Quedaría así. Entonces, cualquiera de las dos formas que la escriban ya está derivado. Y listo. Solamente les enviaría el PPT con la tarea. Aquí hay una lámina al final. Disculpen, aquí hay una lámina al final que dice tarea. Entonces, ahí les voy a colocar una cantidad de ejercicios para que ustedes practiquen esta semana y la semana que viene entonces avanzar en otra cosa diferente. ¿Sí? Bueno, haciendo ejercicios más complicados de lo que hemos hecho y aprendiendo otras cosas nuevas. Ya, listo por hoy entonces. En un rato les mando el PPT y les mando el video. Que descansen y bueno, que tengan una semana productiva, que les salga todo muy bien. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.